Y tengo la alegría de decirte que hoy estoy con una mujer referente de feminismo, referente de coeducación, referente también en el lenguaje inclusivo, que también es profe de idiomas como tú y como yo, y que si pudiéramos resumir un poco su misión es gritar a este mundo la necesidad de que la educación pues, sea feminista. Pero hoy te la quiero traer no solo como todo esto, que es muchísimo, sino como Elisenda persona. Así que bienvenida, Elisenda Abad, a el podcast de Vivir Bien Enseñando. Hola Silvia y hola a todas nuestras oyentas y oyentes. Es un placer estar aquí. Muchas gracias de haber dicho que sí tan rápido. Lo de Elisenda fue dos mensajes y esto estaba hecho. Así que muchas gracias. ¿Y qué podríamos decir a las profes que nos están escuchando, las pocas que no te conozcan? Porque en el ámbito que acabo de decir de la educación, la coeducación, el feminismo, el lenguaje inclusivo, seguro que ya te han visto o han consumido algún tipo de contenido tuyo, porque otra cosa no, pero divulgar lo haces mucho y bien. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo te podrías presentar? ¿Quién es Elisenda más allá de todo esto? Pues Elisenda es una mujer que está en constante revisión de su historia, de su pasado, de su presente y también de su futuro, para decirte algo así, un poco poético. Muy bien. Y justamente ahora que me hablas esto de revisión, hay una cosa que al final, bueno, sabes que este podcast habla de mentalidad, ¿no? De mentalidad y negocio, pero la mentalidad es el pilar. Y al final, la mentalidad es cómo vemos el mundo. Y como vemos el mundo, pues forma parte de muchos elementos y como no hemos crecido, como nos han educado, como es o era la sociedad, evidentemente tiene un impacto en nosotras. Y tú y yo, que somos de una generación que creció con un machismo aparte súper normalizado, donde no nos hacíamos tantas preguntas. Era como era obvio, no nos parábamos ni a pensar ciertas cosas por la edad que teníamos o por educación, por muchas cosas. Y al final esos dejan semillas en nuestro interior y esas semillas al final tienen un impacto en nuestra manera de ver el mundo. Yo esto le llamo un poco como el patriarcado interior, ¿no? Estas cosas que te quedan dentro, por más que tú no lo compartas, es porque, bueno, al final, pues lo has dicho súper bien, ¿no? Es como esa revisión constante. ¿Tú te has dado cuenta alguna vez, has detectado en ti alguna vez este como patriarcado interno, si lo puedo decir así, pero bueno, creo que se entiende? ¿Alguna vez te lo has notado dentro? ¿Y qué consejos o qué has hecho tú para poder trabajar eso? Pues constantemente, Silvia. Además, yo creo que cuanto más feminista eres, más te das cuenta de todo lo que te queda por reflexionar. Las personas que dicen, no, yo eso lo veo mucho, ¿no? Yo en mi casa no he vivido machismo, ¿no? Yo es que en mi casa mi padre fregaba los platos. Y dices, bueno, es que va más allá de las tareas del hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, yo hay ciertos puntos que creo que son comunes en nuestra generación, como hablabas antes, y uno de ellos es la admiración que hemos tenido siempre por las figuras masculinas. Ya no tanto por los referentes que en el colegio nos enseñaban a nivel de literatura, de ciencias, de tecnología, etcétera, sino también nuestras familias. Muchas veces hemos admirado gran parte de figuras masculinas, pero porque al final eran las que habían trascendido más allá del hogar. Muchísimas generaciones de mujeres se dedicaban a la crianza y a los cuidados, con lo cual es difícil admirarlas o entender todo el trabajo que había detrás de esas mujeres, ¿no? Entonces yo creo que esta generación ahí esto lo tiene. Después los gustos. No es casual, yo creo, que la mayoría de chicas de nuestra generación no esté muy conectada con los deportes típicamente masculinizados. Y sin embargo, la mayoría de nosotras hemos hecho patinaje, hemos hecho ballet clásico, hemos hecho hip hop, que serían como disciplinas deportivas mucho más feminizadas en este sentido. Después también te diría el mito de la belleza. Hemos crecido las que fuimos adolescentes en los 2000, hemos crecido con un canon estético súper estricto de chicas extremadamente delgadas, en aquel momento con mucho pecho. A esto ha cambiado un poquito, se ha ido transformando porque cada X tiempo se va transformando el canon, pero aún así sigue siendo un canon esclavo.
Entonces, nosotras pues nos tocó una época en que las referentes que teníamos también a nivel audiovisual eran todas muy parecidas y no había tantísima diversidad como quizá empieza a haber ahora. También te diría que hemos caído mucho en la ley del agrado. Desde que fuimos muy pequeñitas, todo lo que leíamos, todo lo que veíamos en la televisión, las preguntas que se nos hacían desde nuestras familias, al final nos conducían siempre a estar enamoradas, a encontrar el amor, a casarnos, a formar una familia con criaturas. Entonces, eso también nos ha llevado pues a muchas veces desviarnos de nuestro propio ser y estar siempre en el otro. Cuantísimas experiencias, quizá algunas de nosotros nos hemos perdido por estar demasiado pendientes de lo que había en el exterior, ¿no? Y de ser un poco, de sentirte también validada cuando salías y ligabas y sentirte absolutamente destrozada cuando no pasaba eso, ¿no? A una noche. Elisenda, has Y dicho una dime, palabra validada, es esa necesidad de ir a buscar la validación externa exacto, constantemente. En la sí. sociedad, en los representantes, en la familia, en el entorno, en todo, a partir de tu cuerpo, a partir de tu manera de actuar, a partir de lo que estudias o lo que estudias, lo que haces o no haces. Al final, la manera como buscamos esa validación externa también depende de estas pequeñas semillas que tenemos dentro. Y justamente Y has la, hablado, dime, perdón, añade, añade. No, que la última que te diría así es la sororidad, que ahora estamos aprendiendo a dejar de juzgarnos tanto, a entender más a la otra, a ser mucho más empática, pero hemos crecido también en una generación en la que la palabra que empieza por P era nuestro insulto de cabecera a cualquier compañera, amiga que fuese, pues que viviese su sexualidad de una manera más naturalizada que a lo mejor muchas otras de nosotras. Y eso éramos, pues teníamos ese concepto, ¿no? Que teníamos que ser las mejores y que eso implicaba pues machacar a la otra, ¿no? O empujar a la otra hacia un lado, ¿no? Y eso también lo estamos aprendiendo poquito a poco ahora. Bueno, ahora mismo este ejemplo me recuerda totalmente, bueno, pues a la última canción que va a ir a Eurovisión. Ha sido reapropiarse, o sea, independientemente de que a nivel musical nos guste o nos deje de gustar, pero sí que es verdad que es una manera de dar mucha luz a bueno, redefinir una palabra que hasta ahora había sido un insulto. Oye, ser esto significa esto, esto, esto. Pues lo soy, estoy orgullosa y oye, pues que me llamen así, ¿no? Al final es el volver a dar sentido a ciertas cosas y decir, bueno, dejémonos un poquito en paz, que bastante complicada la vida ya es, como para que encima nos pongamos como el juicio, una capita de juicio las unas a las otras o nosotras mismas también, evidentemente. Exacto. Y bastante Y opresión sentimos por el patriarcado y por la mitad de la población que son los hombres, como para que entre nosotras no haya esa hermandad, ¿no? claro, bastante es ya. Y justamente todo lo que acabas de decir al final son retos que una mujer se encuentra, pues retos a nivel de, bueno, pues no ser referente o tener referentes un poco distorsionados o por la generación a lo mejor de nuestras madres o abuelas, ¿no? Tu rol ya estaba asignado, te quedas en casa y tal y cual. Aparte de todo esto, tú, Elisenda, como profesora de idiomas o si quieres como persona y simplemente, para que no lo sepa, tú eres profesora de inglés en institutos, ¿no? Así que tenemos la misma profesión, al final nos dedicamos a la enseñanza de idiomas. ¿Qué consideras que una profesora de idiomas, da igual en qué formato enseñes, si es de manera institucional o por su cuenta, da igual esto, crees que tiene retos añadidos por el hecho de ser mujer? ¿Tú te has Sí, encontrado con esos retos? sí, sí, desde luego. Desde en un claustro, por ejemplo, ver cómo son los hombres los que toman la palabra en un inicio, los que intervienen de forma más regular y también se les deja más espacio para que hablen, por ejemplo, y esto lo he visto. Después, también a veces a las profesoras mujeres definirlas mucho más por su juventud o por su belleza que por su intelecto, por su talento a la hora de trabajar. Y esto también lo he vivido. Después, la dificultad de asumir cargos cuando estamos entre los 30 y los 45 años, puesto que es una edad en que las mujeres solemos estar a cargo o bien de criaturas o de personas mayores, en situación de dependencia, y eso es un peaje que pagamos. Es así, también es algo
que he vivido también muy de cerca. Y incluso te diría, ya bajándolo más a lo que es el aula, que no tiene nada que ver cuando una profesora entra en un aula de adolescentes, el respeto que se le tiene a cuando lo hace un profesor hombre. Es muy diferente la manera en la que el alumnado se dirige si es una profesora mujer como si es un profesor hombre. Esto también será. Tiene un impacto en la autoridad, podríamos decir de alguna manera. Autoridad, Sí, respeto. sí. Esto sigue pasando. Sí, Qué pena, me da pena que me lo digas, pero es una realidad. Es sí. una realidad. Y justamente ahora que me hablas del aula, tú que trabajas para institutos, tú que estás pues, bueno, pues en una institución pública, al Ujú. final hablar de feminismo, esto incomoda. O sea, tú eres consciente que tu discurso incomoda, que lo que dice Elisenda molesta, porque al final otra cosa no, pero más clara no puede ser hablando. Y aparte, como lo haces de una manera elegante, porque no utilizas palabras como groseras, con lo cual no se te puede etiquetar de la malhablada, la vulgar, ¿no? No para desacreditarte, porque podrías hacerlo de manera vulgar y no tendrías menos razón. Pero como encima tienes esa elegancia de ser súper directa, pero elegante, claro, evidentemente tu discurso molesta, porque al final nos gustaría más hablar, pues mira, de las flores y de los ríos que del feminismo. Ahora, pues mira, no hablemos de otra cosa, ¿no? Elisenda, y no, Elisenda sigue con ese discurso y con su misión muy clara. Se te cierran puertas, se te abren puertas dentro de la institución educativa por tener un posicionamiento y un discurso tan claro y no, yo no me calmo, yo quiero un espacio para hablar y yo sí tengo algo importante que aportar al mundo. ¿A ti esto te ha cerrado puertas, te ha abierto puertas? ¿Estás en la puerta? Cuéntame. Pues como todo en la vida, te diría que sí y que no. Al final, centrándome primero, si quieres, en lo más positivo y luego ya dejamos lo menos para el final, si quieres. Por ejemplo, sí que te das cuenta que el alumnado que tiene conciencia feminista o el alumnado que pertenece al colectivo LGTBI agradece mucho tener una persona, porque además yo también soy la referente de coeducación del instituto, o sea que agradece mucho tener esa figura allí y además que también en mis clases de inglés siempre lo incorporo, como que alguien hable trate estos temas en el aula de manera natural y se sienten como más respaldadas y más acompañadas, ¿no? Esto sí que lo vives también. Luego, por ejemplo, pues también te da el tener red con otras profesoras que te ayudan mucho a continuar en esta lucha y que te retroalimentas con ellas, ¿no? Y yo he hecho grandes proyectos con compañeras como son Katy Payas, Teresa Navés, que las quiero nombrar porque con ellas, bueno, hemos hecho, por ejemplo, un proyecto que se llama La Diferencia.cat, que son toda una serie de recursos para trabajar con videocuentos en el aula con temática LGTBI. Para el Departamento de Educación de Cataluña también hemos hecho ahora un proyecto que se basa en diversas situaciones de aprendizaje de todas las materias que existen desde infantil hasta secundaria, donde la perspectiva de género está vigente. O sea que por esa parte sí que he tenido la suerte de que me ha abierto pues, un campo que también me gusta mucho, que es el de formar a otras y a otros docentes. Y es muy interesante, la verdad. Y después, pues también a través de redes, el conocer a profes feministas que, como te digo, son mi gran apoyo porque cuando me flaquean las fuerzas o cuando tengo un mal día, pues ellas están ahí, ¿no? Por ejemplo, mi amiga Ana de la Tiza de Ana, luego tuve el placer también de conocer a Chis Oliveira y Priscila Retamozo, que son las autoras de la educación feminista en las aulas, que las entrevisté también hace un tiempo. Luego, por ejemplo, Ana Bernal Triviño, que es esta periodista tan súper conocida, me siguió en redes y de tanto en tanto pues nos intercambiamos algún mensaje. O sea, que son como cositas que, pues bueno, que te dan un poquito de energía, ¿no? Como comentaba. Y luego, pues evidentemente nada es tan bonito y tiene otra parte pues muy dura, que es que, sobre todo en los últimos años, te diré, me he encontrado muchas resistencias por parte del alumnado. Por parte del profesorado ya las había vivido históricamente, pero por parte del alumnado es verdad que no lo había visto de una manera tan reactiva como en los últimos cursos. Y sí que es verdad que suelen increpar muchísimo más el discurso que a lo mejor yo tengo. O, claro, también a veces, como estamos bastante solas en los centros en los que estamos, pues el alumnado como que relaciona feminismo contigo, cuando realmente debería ser algo que debería Global. estar más
Exactamente. Y justamente una compañera el otro día me decía, yo no vivo eso en mis clases porque yo no hablo de estos temas. Si no hablas de estos temas, quizás no tendrías estos enfrentamientos. Y yo pensé, es que es lo contrario. O sea, si tú también hablas de estos temas, yo quizá no tendría estos enfrentamientos, ¿no? Entonces tampoco lo que no podemos caer es decir, bueno, como no quiero que haya... pues eso, ¿no? Un ambiente así hostil, voy a dejar de hablar de esto y vamos a centrarnos en hacer el verbo to be. Pues no es mi manera de dar clase, ¿no? Porque yo entiendo la enseñanza de idiomas como el hilo conductor que te permite pensar, que te permite eso, ¿no? Revisarte, que te permite mirar hacia el futuro, hacia el pasado, hacia el presente, como decía antes en mi presentación, ¿no? Entonces, para mí eso es básico y a veces es verdad que es duro y tienes momentos de decir, pues mira, me vuelvo una persona totalmente blanca, pero es que no puedo, porque como tú decías, es que lo llevo en mí y para mí ser profe y ser activista va de la mano. O sea, yo no puedo separar una cosa de la otra. También tuve suerte de tener grandes profes cuando yo estudiaba que me enseñaron que era importante manifestarse, quejarse. Eran gente muy comprometida también con el contexto político y social del momento y a mí eso me sirvió mucho de inspiración y las tengo muy presentes cuando realmente tengo momentos de flaqueza, ¿no? Y evidentemente, pues como te comentaba, entre el profesorado, pues bueno, también es complicado porque parece que eres tú siempre la que va ahí metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Y a veces pues hay gente que, lo que decías, que le incomoda mucho porque se siente violentada, porque no es capaz de decir, bueno, voy a escuchar, ¿no? Voy a ponerme en un segundo plano, voy a ver qué, ¿no? Y no solamente me refiero a profesores hombres, también pasa con profesoras mujeres y sobre todo ahora, por ejemplo, me estoy encontrando con profesoras mujeres que tienen hijos varones, que entonces están como muy alarmadas de es que, claro, con este discurso, miedo me da lo que le puedan hacer a mi hijo. Y es como, no, no, si tú haces tu trabajo bien, no te Bueno, pues preocupes que a tu hijo no lo van a tachar ni de violador, ni de maltratador, ni de nada de todo esto, ¿no? Entonces, es lo que te digo, ¿no? Que mucha gente se siente violentada por muchos lados. y justamente esta situación, porque al final todo esto, bueno, pues sí, tú estás como muy comprometida con esta manera de ver el mundo y como con casi tu obligación, ¿no? Para ti es como tu obligación decir, no es que lo tengo que gritar y tengo que hacer esta misión pedagógica al final de que la gente lo entienda, no es imponer mi discurso, sino invitar a la reflexión, ¿no? Y por lo menos ya eso es mucho. Pero claro, esto, como tú dices, es muy bonito, es todo a tu honor, pero bueno, eres una persona y al final sostener esto me imagino que hay muchos momentos que dices, bueno, ¿y hasta qué punto esto vale la pena? ¿O hasta qué punto me van a llegar las fuerzas? ¿O hasta qué punto me siento que yo estoy aquí remando y no sé ni dónde voy y es que veo que el barco se hunde? Evidentemente eres persona y evidentemente tienes tus límites emocionales y hay momentos mejores y peores. En toda tu experiencia como profesora, como divulgadora, como mujer en este mundo, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje a nivel mentalidad? Es decir, ¿qué es lo que has aprendido de decir, bueno, si me llevo algo de lo vivido hasta ahora, te diría esto a nivel mentalidad, para al final poder sostener esto que para mí es mi misión y estoy súper alineada, pero no significa que sea todos los días maravillosos, ¿no? ¿Qué te llevas a nivel mentalidad? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido de mentalidad? Pues mira, yo creo que es una frase que me dijo una compañera hace unas semanas, que me dijo algo como que la convicción en un principio genera rechazo, pero con el tiempo acaba calando. Es decir, he tenido que entender que a lo mejor las cosas llevan tiempo, que el alumnado que es sensibilizado es el más fácil de tratar con él y de trabajar con él, con el que no, es con el que tenemos un mayor reto que quizá pues no será inmediato, sino que va a tener que pasar muchos años o mucho tiempo hasta que se encuentre con alguna situación y a lo mejor su cabeza haga un clic, esperemos que sea así por el bien de la sociedad, ¿no? Entonces, pues yo que soy muy impulsiva, porque además hablando de definirme soy Aries también, entonces somos personas muy impulsivas y muy directas. Agradezco que me digas elegante porque a veces no lo típico que el estereotipo este cargamos encima de es que eres demasiado directa, hablas demasiado, ¿no? Como el patriarcado nos quiere silenciar, a veces cuando una mujer es muy clara y muy directa es como que molesta e incomoda, ¿no? Porque nos quieren calladas, sumisas, etcétera. Y entonces pues eso que te comentaba, ¿no? Que trabajar en la paciencia y en no ser a veces tan impulsiva y a la vez también intentar romper con el síndrome de la impostora, que todavía sigue siendo mi reto,
porque sigo muchas veces teniéndolo, ¿no? Y lo que te digo, y al final estar con lo que me decía mi compañera con esa frase, no estar convencida de que lo que haces es importante y va a tener en algún momento sus frutos. Y tú sabes por qué lo haces y tienes esos objetivos, aunque hay cierto alumnado que a lo mejor sea reacio o que porque tú traes estos temas quizá a tu asignatura le esté gustando menos, pero al final, pues bueno, yo siempre les digo, pues este año es esto, el año que viene estáis con otra profesora que os hablará de otro tipo de temas que también serán igual de interesantes para vuestra formación. Al final os tenéis que quedar con lo que os da cada profesional que tenéis delante. Muy bien, es verdad que cuando tienes convicción y aparte está alineada como con lo que has venido a hacer en este mundo de alguna manera, sin ponernos mística, al final es como, bueno, sea duro o no sea duro, que tengo tan claro que sé dónde voy, que bueno, pues tira para adelante y que pase lo que pase. Y sí que es cierto que tu manera de comunicar acerca de lo que me decías, sí que es cierto, es muy directa y muy clara, pero en ningún momento utilizas palabras que se pueden considerar malsonantes. Entonces, bueno, que seas directa se puede considerar vulgar. Bueno, yo como soy una persona muy directa, a mí eso me gusta, quiero decir, no, pero es verdad que en ningún momento pierdes esa elegancia de decir que no te despeinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que aguantas ahí el tipo diciendo lo que tengas que decir delante de que lo tengas que decir con las palabritas bien claras, pero como, bueno, pues al final, cuando lo miras, dices, bueno, que esta chica, ¿quién le va a quitar la razón? Si, no, si es que 2 y 2 son 4, ¿no? Entonces, el poder en una situación incómoda, con un discurso incómodo delante de personas que a priori pueden tener cierto poder social más alto, por decirlo de alguna manera, ¿no? El de no hacerte pequeñita delante de algo jerárquicamente superior, pues, para mí es de aplaudir, ¿no? Porque al final dices, hostias, pues si hubiera más Elisendas en el mundo, pues seguramente el mundo iría mejor. Y así para acabar, a mí me gusta pedir al final de esta entrevista, me gusta siempre pedir, pues, o una frase que te guste, o una cita, o un libro, o una película, lo que te dé la gana, que te gustaría aquí dejar aquí hoy para las profesoras que nos están escuchando. Mira, chicas, escuchad esto, yo os digo esta frase que me gustó, o este libro, o esta peli, ¿qué nos deja Elisenda como recomendación hoy? Pues mira, os voy a leer un fragmento de un libro que se llama Los diarios de la anguila de Paula Bonet, que ya es ilustradora, pintora, escritora también, que creo que para cerrar deja un pozo de reflexión que es interesante. Y dice, antes de mirar hacia afuera, hacia el lugar que queremos ocupar con libertad, hacemos el ejercicio de mirar hacia adentro, de intentar averiguar quiénes somos. Se trata de un ejercicio complejo. Es mucho más fácil saber quién se quiere ser o quién se quiere que se sea. Empezamos por abajo, observamos el pie que iniciará nuestro traslado y nos aventuramos a definir el escenario. Una entiende quién no quiere ser a una edad más avanzada, cuando probablemente ya ha identificado demasiadas trampas. Cuando menos hacían las mujeres, más se las admiraba, dice Paula Rego. Cuando nos mostrábamos complacientes, cuando sonreíamos, cuando no replicábamos y nos entregábamos al mundo, tiernas, dulces, como sombras fáciles de retener o de ahuyentar, era cuando más queridas pensábamos que íbamos a sentirnos. ¡Wow! ¡Qué potente, Elisenda! Estoy totalmente de acuerdo con eso de mírate dentro, primero dentro y luego para afuera. Elisenda, muchas gracias por haber venido al podcast. Me encanta leerte, me encanta escucharte y ya haberte tenido en directo todavía más. Doy las gracias también a las profes que se han quedado hasta el final de este podcast, esta entrevista, que nos están escuchando. Dejo toda la información en la descripción y nada, Elisenda, nos vemos pronto. Pues Silvia, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Tú me has regalado palabras muy bonitas a lo largo de la entrevista y te quiero decir que eres una mujer con una fuerza increíble, con una luz que transmite muchísimo. Además, no sabía que eras de mi tierra, así que si vienes por aquí, pues ya sabes que nos tomamos un café, que será un placer. Y nada, que te deseo lo mejor en todo lo que haces y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Elisenda. Y no puedo acabar la entrevista de otra manera que con la frase que sí, que esto no es magia, esto es mentalidad.